Bienvenidos a I Have a Dream. Hoy empieza la primera conversación de esta cadena. Y como os adelanté en el episodio 0, siempre vamos a empezar desde la persona, desde el quién eres, antes de a qué te dedicas o cuál es tu profesión. Para mí hay personas que tienen presencia incluso antes ni siquiera de hablar. Hay personas que escuchan con atención, que responden con rigurosidad, que acompañan de una manera muy especial, sin invadir. Y para mí, Ramsés Gallego es una de estas personas. Él es verdad, él es criterio, él es rigor, él es generosidad, él es acompañamiento. Y para mí es luz. Y I Have a Dream ha nacido para poner voz a estas personas y que todos las podamos escuchar. Porque muchas veces hay personas que logran algo muy grande profesionalmente, pero a mí me importan también las personas que dejan huella y que te hacen sentir, pensar o crecer de una forma especial. Y para mí, amigo Ramsés, tú eres una de esas personas. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por empezar esta aventura, gracias por estar aquí y cómo estás, amigo. Muchísimas gracias en primer lugar. El placer es mío, el orgullo es mío, el privilegio es mío, porque ser el primer invitado, más allá del capítulo 0, que ya dejaste el nombre, ¿verdad? Pero ser el primer invitado de I Have a Dream y con esa introducción que, vaya, no sé si se transmite, seguro que no a través de pantalla, pero se me ponía la piel de gallina porque, y seguro que hablaremos de ello, pero al final contribuir, ayudar, no sé si educar, pero sí elevar el nivel de juego en general, como persona, como profesional, pues forma parte de lo que yo soy, con lo cual creo que confío, que encajo perfectamente en I Have a Dream. Estar contigo, ya digo, es un privilegio, un orgullo, y en los minutos que nos lleve esta conversación, pues nada, encantado de estar aquí. De verdad que el corazón lo tengo latiendo a un ritmo un poco más elevado, porque me parece que va a ser una conversación, como siempre contigo, brillante. Muchas gracias, amigo. Es un placer y de verdad que tú contribuyes, tú ayudas y tú educas. Eso te lo puedo decir de corazón. Vamos a por la primera pregunta que va a ser casi siempre la misma en este espacio. Si nos tienes que decir quién es Ramsés sin contarnos a qué te dedicas o cuál es tu profesión, ¿cómo te describirías? Wow. Ok, bueno, intento ser, espero que lo logre, pero intento ser una buena persona, amigo de mis amigos, Manu. Intento ser un buen padre, intento educar a mis hijos en la bondad del mundo, porque siempre pienso que para ser, y perdón por las palabras, pero un gilipollas o un lo que quieras, esas palabras malas, ¿no, capullo? Pues ya habrá otros, ya hay tiempo. Es decir, al final, aproximarse a un mundo complicado, tanto en lo personal como en lo profesional, se llama vida, ¿verdad? Pasan cosas, hay familiares que perdemos, hay problemas, pues, en general, ¿verdad? Entonces, para esto, si no nos aproximamos, o por lo menos de espíritu, ¿verdad? Y con una aproximación, con una sonrisa, intento ser, ya te digo, buen amigo de mis amigos. Fíjate lo que voy a decir en el minuto 3 de esta conversación. Intento ser amigo de mis enemigos, porque el problema es de ellos, no es mío. Es decir, insisto que después, Manu, la vida nos lleva por los ángulos, ¿verdad? Y por los recovecos que nos lleva. Pero, en resumen, y una pregunta que ya de hecho me emociona es, amigo de mis amigos, buen padre, espero ser recordado cuando no esté como era buena persona, intentaba ayudar de manera altruista, ¿verdad? Entonces, ya digo, tanto profesional como personalmente, y me has dicho que no digas a qué me dedico, pero tanto en mi profesión como padre, como amigo, como hermano que lo soy, como hijo que lo soy, ¿no? Como todo es, intento ser buena persona. Yo diría que, no sé si siempre lo consigo, por supuesto cometeré mil millones de errores en el camino, de nuevo, se llama vida, se llama humanidad, pero siempre, pues ya digo, con una sonrisa, con una voluntad de ayudar, con una voluntad de educar a mis hijos y a la gente pues que a mi alrededor, de oye, pues seamos buenas personas porque los malos están en otro capítulo del libro, ¿no? Y esa es mi respuesta, querido, esa es mi respuesta. Bueno, yo ya te digo que amigo de tus amigos no puede ser mejor y estoy seguro que como padre de familia, hermano, hijo, seguro que estás consiguiendo grandes éxitos porque sé cómo eres. Y me Muchas gracias. gustaría preguntarte de Ujú. dónde viene esa forma de ser y de estar en el mundo. ¿Cuáles son las raíces de ser así? Pues la verdad, y de nuevo me emociono y llevamos solo unos minutos, mis padres, la educación que he tenido ha sido de, oye, ayudemos, ya digo, al mundo, ¿no? Mi padre, trabajador, físico, ¿verdad? Durante toda la vida, lo perdí hace unos años, mi madre afortunadamente aún está viva, pero me acuerdo
de ellos, de mi familia, mis hermanos, al final, oye, educarnos y tener el viaje de ser buenas personas, de intentar sonreír, de, por supuesto, intentar maximizar el beneficio, que nadie que nos esté escuchando piense que, oye, que esto es puro romanticismo, ¿no? Y que somos naif. Al final, pues ya digo, también como profesional, como ciudadano, como contribuyente, pues también intento, como empleado, intento maximizar mi beneficio, pero intento también, Manu, que no sea a costa de otros, ¿no? Y eso me lo enseñaron mis padres, mis hermanos, el entorno familiar en el que he crecido, pues oye, pues insisto, de ser buenas personas, con un concepto, y este sí que quizás es un poco romántico y naif, pero de justicia universal, que no sé si existe, pero decir, oye, tú haces el bien, esperemos que se te devuelva. Insisto, después la vida está llena de ángulos oscuros porque es lo que hay, ¿no? Pero por lo menos que no sea en la ecuación, que no sea por mi parte que el mal está ahí, que ya digo, aproximarme pues con una sonrisa, con una voluntad de ayudar y con esa justicia universal, que en mi caso, y seguro que me lo preguntarás en algún momento, si he recibido a cambio mucho, he recibido a cambio mucho. He intentado dar todo y es verdad que la industria, los amigos, la familia me han aportado el deporte y eso llena mi alma y eso es lo que, y si me permites lo digo con la primera pregunta, eso me hace sonreír, eso me hace, ¿y qué? Pues intento ser buena persona con mis errores que los tengo, ¿no? Y creo que eso es, me viene de esa de, oye, intentar hacer el bien, ¿no? Que para hacer el mal dejémoselos a otros que lamentablemente lo hacen, ¿no? Esa es la aproximación, querido. No, muy, muy profundo y muy bonito. Y me gustaría saber si es más con palabras o con ejemplos, pero hablas de tu familia, de tus Ujú, padres en especial. ujú. ¿Cómo se enseña a dar sin esperar recibir nada a cambio? Pues de esa manera, justo yo creo que la pregunta está la respuesta, ¿no? Lo que yo tengo, y yo creo que en más de 25 años de carrera, que seguro que en algún momento me preguntarás, bueno, pues he vivido mucho, he aprendido mucho, sabes que tengo muchas certificaciones, muchas además en diferentes ángulos, ciberseguridad, tal. Entonces, lo que yo tengo, ¿por qué me lo voy a quedar para mí? Por supuesto que intento que eso me haga grande, pero también como persona, lo que yo tenga, pues si lo puedo más allá de lo material, pero dar, contribuir, enseñar, aconsejar. Yo no recuerdo, seguro que alguien a lo mejor que nos escucha y dice, pues a mí tardó varios días en responderme, pero no recuerdo Mm, no responder un WhatsApp o un correo, no recuerdo no hacerlo. A veces lo hago en formato largo, porque tengo más tiempo, a veces lo hago en formato corto, porque estoy subiendo un avión, pero no recuerdo de manera altruista no haber respondido una ayuda. Oye, Ramírez, ¿qué opinas de esto? Dame tu idea, dame tu información. Lo que no puedo prometer son 3 horas de análisis, pero un consejo, una ayuda, una guía, una idea, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso se da esperando que, si se te devuelve, ya digo, en ese concepto romántico y de justicia universal, más que bienvenido. Y si no, vuelvo a mi primera pregunta. Yo duermo tranquilo, buena persona, con una sonrisa. Yo entregué lo que tenía y eso es. Y eso, ya digo, me hace estar muy tranquilo en la vida y espero que mis hijos, que así los he educado, pues también, oye, sed buenas personas, entregad y seguid, ¿no? Adelante. Sí, sí, eso es, hermano. La verdad es que es espectacular porque tú tienes una vida súper pública, súper internacional. Yo muchas veces te escribo y me dices, estoy en Belgrado, estoy en Egipto, estoy en Asia, estoy en Estados Unidos. Es una pasada. Y yo siempre me pregunto, ¿y cómo logras distinguir lo urgente de lo importante? Porque me parece que lo haces. ¡Auch! Sí, pero y te agradezco me parece que lo haces, porque yo a veces sí que es verdad que si hay algo en lo que debo mejorar, que seguro que hay mil cosas, quizás en esto es en lo que debería. Y déjame que te comente una anécdota y la comparta con las y los que nos escuchan, ¿verdad? Mi mujer a veces, en broma, me llama Yes Man. Dice, tú eres Yes Man, dices que sí a todo, ¿no? Y eso es verdad que casa con justo lo que vengo explicando en estas 3 últimas preguntas, ¿verdad? O 3 primeras preguntas que me lanzabas. Ramsés dice que sea todo, te ayuda, claro, a lo mejor cierta barrera, me aconsejan aquí en casa, ¿verdad? Cierta línea roja entre lo urgente y de lo importante, pues a veces no la he sabido, o déjame que utilice el tiempo verbal presente, no la sé todavía distinguir, lo cual es bueno porque catapulta de nuevo a esa buena persona, ¿verdad? Como dice que sea todo, oye, pues qué majo, ¿no? Que siempre está ayudando. Es verdad que ahí yo creo que este Ramsés que te habla, querido, tiene espacio de mejora. Pero como lo puedo manejar bien por ahora, incluso si no es urgente y es importante, o si era importante y no era urgente,
y te añado algunos adjetivos más si quieres. Algunas cosas son críticas, ¿verdad? Tanto personal como profesionalmente. Entonces, como intento abarcarlo todo, ya digo, a veces con éxito, a veces pues con menos, ¿verdad? Pero bueno, esa buena persona, ese profesional dedicado, ese profesional viajante que usted está en todas partes del mundo hablando con no sé cuánta gente, ¿verdad? Bueno, pues emerge. Pero yo creo que ya a mis 53 años, querido Manu, pues a lo mejor debería empezar a poner cierta línea, pero aún no sé hacerlo, pero mira, lo celebro. Fíjate que me estoy criticando y aún así digo, oye, ese soy yo, está en mi ADN, me sale de aquí, ¿no? Del corazón, de la cabeza, del core, ¿no? Y ese soy yo, y a quien no le guste, oye, pues ir a buscar otro Ramsés. Este que os habla es así, ¿no? Pero me gusta la pregunta, entre urgente y lo importante. Bueno, pues a lo mejor tengo que mejorar en ese aspecto. Bueno, yo creo que lo has hecho fenomenal y hablas de 53 años, pero yo creo que hay algo que tú ahí llevas construyendo desde hace mucho tiempo. Me gustaría hacerte una última pregunta de lo Venga, personal y me ajá. gustaría que me hablases del Ramsés niño, de ese Ramsés Uh. de 10, 11 años, de cómo pensaba, de qué sueños tenía y de qué parte eh, identificas que aún sigue viva de ese niño en ti hoy. Pues, qué buena, qué bonita también, ¿no? Qué momento, de aquí un poco de piel de gallina, se me eriza el vello, ¿verdad? Porque además tengo fotografías, lógicamente, y vuelvo a pensar en mis padres, vuelvo a pensar en mis hermanos. Y la cultura del cómic, yo he leído mucho cómic, y no ya solo cómic, digamos, de Ibáñez, ¿no? Mortadelo y Filemón, Carpante y tal, que va con mi época, sino cómic ya, pues eso, de superhéroes, incluso no solo los de Marvel o de DC Comics, sino... Entonces, esa cultura que hay muchos autores y muy buenos, déjame que te abra un paréntesis, que no sé si lo abordaremos o no, pero lo, lo mucho o poco que sé de cuántica, ¿verdad? De computación cuántica, etcétera, hace muchos años en un cómic llamado Watchmen de Alan Moore, que por cierto tiene película y tiene una precuela en TV series en HBO Max, pero tiene una Es un película de icono. Zack Snyder, pues créeme, y te hablo de un Ramsés, como tú lo has dicho, 10, 12, 15 años, el cómic tiene bien 40 años o 30 y muchos, eh, eh, empezó a entender o interesarse, más que entender, interesarse por la cuántica y la física y de lo de superposición y la causa-efecto, pues en ese Ramsés de los 12, 13, 15 años, cierro el paréntesis. Entonces, la cultura del cómic, el deporte, por supuesto, formaba parte de mi vida de joven, como supongo que casi todos, y lo es ahora, no sé si lo abordaremos o no, pero sabes que corro por el mundo, maratones, etcétera. Ayer hice el medio maratón, no en Belgrado, es una ciudad de al lado que se llama, seguro que lo pronuncio mal, Strajanin o algo por el estilo. Tengo ahí la medalla, la puedo enseñar, pero bueno, quiero decir que el deporte también ha encauzado parte de lo que soy, y ese Ramsés al que me preguntabas, por cerrar este bloque personal, yo siempre digo, ya sabes que yo corro maratones y a veces largas distancias, y siempre pienso que hay muchas carreras en 42.000 metros, que es un maratón, 42 kilómetros. Y hace poco he hecho en Málaga, en Ronda, los 101 kilómetros de Ronda. Sí, 101. Hay muchas vidas en 101 kilómetros, mano. Cuando estás 18 horas, 20 horas, 15 horas, 17 horas, pienso en mucha gente, pienso en los amigos, pienso en la familia, pienso en la profesión, vuelvo a pensar en la familia y en la profesión y en los amigos. Entonces, el deporte forma parte de lo que soy, me viene de joven, y después esa cultura, voy a llamarle popular, ¿no? Del cómic, de la historia, del storytelling, tú que me conoces bien y que mis presentaciones son de historias, pues yo creo que hay algo, hay unos cables en mi cerebro, algunas capas de neuronas que están orientados a presentación, nudo y desenlace, ¿no? A explicar una historia que tiene un final, ¿verdad? Un call to action, ¿no? Una llamada a la acción. Y bueno, quiero pensar que esos dos pilares, supongo que muchos otros, incluido la familia que mencionaba antes, pero esos pilares de explicar, de construir, de crear y después también de entregar con la parte de deporte. Esa es mi respuesta, apreciado Mano. Buah, qué pasada. Es que vamos, o sea, ya una maratón me parece increíble, 101 kilómetros. O sea, Sí, la sí. energía, la resiliencia, la disciplina que tienes que tener para hacer Eh, eso es increíble. Efectivamente, y sé que no es una pregunta, pero dame 10 segundos para decir exactamente eso. Claro que es un tema físico, pero a todo el mundo y todas y todos los que nos escuchen, es un juego mental. Por supuesto que es físico, claro, me duelen, cuando estás en el kilómetro 70, me duelen las pestañas, me duelen las muelas, me duelen los tobillos, me duele todo, pero es la cabeza la que juega un papel importante, con lo cual eso, el concepto también de tenacidad, de disciplina, si me permites decirlo, de misión y de visión, de oye, yo quiero verme en la línea de meta. No va a ser fácil, pero yo me cierro los ojos y me he visto en la línea de, bueno, pues misión y visión
propuesta y promesa. Ese Ramsés del espejo me dice, tú no querías hacer esto, tío, cuando estoy en el kilómetro 80, estoy subiendo la ermita de Montejaque, es de noche, o sea, 2:30 de la mañana, 3:30 de la mañana, estás tú ahí solo, junto con otra gente que no conoces, pero con el frontal, y dices, es el hombre del espejo, es mi metáfora, ¿verdad? Dice, tú no querías hacer esto, tú te apuntaste, pero ¿vamos o no vamos? Es curioso, Manu, y ya digo, espero que os guste el concepto de, a veces me hablo Total. en plural, y no es esquizofrenia, no, es simplemente oye, el del espejo y yo dijimos que lo hacíamos, ¿no? No dijimos que nadie me ha obligado a apuntar. Y me parece, espero, bello ese concepto de, oye, vamos, ¿no? Y el tío del espejo y yo decimos, venga, entonces tenacidad, disciplina, constancia, me parece que también forma parte de mí. O sea que eso también lo quería compartir, ya que has mencionado eso. También el juego mental que en la vida, además de lo físico, además de los problemas que la vida nos trae, el juego mental creo que es fundamental, amigo, fundamental. Súper importante. Y además esto conecta muy bien eh, entre lo personal y lo profesional, que es justo Ajá. donde también nos estamos moviendo ahora en el programa, Ujú, y conecta con el mundo donde yo creo que tú eres, diría, autoridad, que es el mundo de la ciberseguridad, la tecnología, el futuro. ujú, Entonces, si miro tu trayectoria y sé que has estado en muchos sitios, pero recuerdo Symantec, ujú. recuerdo Dell, Sí, recuerdo DXT, sí, ISACA, eso es, Quantum World Association. eso es. ¿Qué hilo conductor hay? ¿Quién es Ramsés como profesional? Wow, wow. Mira, pues el hilo conductor, creo, además de la tecnología, por supuesto, es decir, la industria en la que trabajo es la tecnología, pero más allá de si en un momento hay un Ramsés más joven que era comercial, que vendía soluciones, me acuerdo cuando vendíamos antivirus y backup y firewalls, y ahora tú sabes que el mundo de la ciberseguridad es tan multidisciplinar, pero ese Ramsés joven, pues independientemente si era comercial o si ahora soy director o lo que fuera, la pasión por entender cómo, y lo digo con pausas en la frase porque es la pasión por entender cómo la tecnología tiene un impacto en la sociedad. Ahora, y seguro que en algún ángulo me preguntarás, o por cuántica o por inteligencia artificial, cómo no, pero al final es entender todas esas disciplinas que son tecnológicas, que cuando no es el móvil es la nube, cuando no es la nube, pues es esta videoconferencia, es decir, todas esas tecnologías, ¿qué impacto tienen en una pregunta fundamental, mano? Que creo que todas y todos entenderán. Protección, defensa, quién tiene acceso a qué, privacidad, trazabilidad, tú que de auditoría sabes, y ya que me has tirado el piropo de autoridad, te lo Mm, devuelvo, de autoridad de auditoría. Creo que aquí, Manu, nos puedes dar clases ampliamente, ¿no? Entonces, pero la trazabilidad, la auditabilidad de estas tecnologías, en plural, perdón, que son multidisciplinares, nube, computación, microservicios en la nube, los dispositivos personales. Entonces, y perdona la respuesta larga, pasión es lo que este Ramsés ve, y ya sea cuando estaba en Symantec, cuando hace muchos años vendía antivirus, hace un par de décadas, te hablo de mucho tiempo, en Computer Associates, que ahora se llama CA Technologies, que pertenece a Broadcom, ahora en DXT Technology, que es lo que hago en la compañía actual, en la que tengo el privilegio y orgullo de entregar el valor que puedo entregar, pero pasión, que me parece que es fundamental y casa muy bien con todo lo que te vengo explicando, ¿no? Sentirlo aquí dentro, ¿no? Sentirlo aquí dentro y sentirlo en el corazón de pasión por entender el impacto, mano. Pasión por entender el impacto. qué bonito, porque eso es Ajá. que haces lo que te gusta y creo que Eso es es. súper importante. Y hablabas de una evolución de la ciberseguridad y me interesa ver tu punto de vista. Ajá. ¿Cuándo o cómo crees que la ciberseguridad ha pasado de ser pues una competencia técnica o tecnológica a ser resiliencia, liderazgo, confianza, Ujú. estrategia? Fíjate cómo me gusta la pregunta, pero fíjate si me lo permites, querido entrevistador, querido amigo, te cambio el Total. tiempo verbal, porque tú has dicho cuándo ha ocurrido, me parece que era, cuándo ha pasado a... Yo creo que el tiempo verbal es el present continuous en inglés, ¿no? Está ocurriendo, sigue siendo una disciplina tecnológica, lamentablemente muchas compañías aún lo ven como los de los servidores, los de las lucecitas, los de las cosas técnicas, ¿no? Cuando fallan las cosas, los cables, ¿verdad? Entonces,
Sí es verdad que se ha visto como una disciplina técnica, pero el tiempo verbal que deberíamos utilizar está migrando, afortunadamente, y es verdad que tanto España como Europa, con las regulaciones que tenemos, benditas regulaciones, a quien no les guste, y o sea, las que las critican y los que las alaban, ¿no? Pero la regulación nos permite elevar el nivel de juego a una cuestión de consejos de administración, a una cuestión que está en la agenda, pues eso, ¿no? De los board of directors, ¿no? De los steering committees, de los comités de guía. Entonces, ya digo, aún hay un viaje que debe ocurrir, o que está ocurriendo, como te digo, de la ciberseguridad, una cosa técnica, sí, los que protegen, los de los antivirus, es decir, esa visión un poco muy antigua, oye, ¿cómo puede ser ventaja competitiva? Y hago una pausa dramática para aquellos y aquellas que nos escuchan y dices, hostia, es que ha dicho el entrevistado, ha dicho ventaja competitiva. Y sí, 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 ha dicho ventaja competitiva porque fortalecer el castillo, robustecer las entradas, estar seguros que, si me permites la metáfora física, que la puerta está cerrada, que las ventanas están cerradas y por si acaso la chimenea también, excepto cuando tiene que entrar Papá Noel en Navidad, pues es que las entradas al castillo estén protegidas, ¿verdad? Entonces, elevar el nivel de juego a una cuestión de negocio, y lo digo para los bancos, los hospitales, las escuelas, las empresas de energía, las empresas de transporte y todos aquellos que nos escuchan, al final es, oye, es una ventaja competitiva si comunico inequívocamente a mis empleados y empleadas y a mis clientes, oye, en esta compañía la seguridad es instrumental. Queremos, además de dar un buen servicio, espero, proteger el castillo, robustecer la fortaleza. Y eso es yo creo que es la respuesta, pero es el viaje. Eso aún no ha ocurrido del todo, de pasar de tecnología a hablar de, como tú has dicho muy bien, resiliencia, solidez, robustez, fortaleza. Y eso me parece que es brillante porque es un camino fascinante, fascinante. No, y brillante es tu manera de verlo, porque estoy totalmente seguro que hay muchas empresas que están temiendo la consecuencia regulatoria o financiera a causa de la Absoluto. consecuencia regulatoria, o Ajá, incluso la causa penal que se pone en el Consejo de claro. Administración si algo no va bien, pero esa mirada de ventaja competitiva es lo que lo hace diferente. O sea, el que tú sepas qué datos utilizas, dónde están esos datos, qué jurisdicción tienen, cómo puedes evidenciar qué procesos tienes y que tú puedas tener evidencias y defender esto ante un cliente, ante un regulador, ante tu consejo de administración, ante un potencial comprador. Eso es lo que Claro. hace ventaja competitiva y creo que es fundamental. 100%, ya digo, porque no puedo tomar notas porque estoy atento a la entrevista, pero iba a tomar notas porque tú que sabes tanto de auditoría, incluso me atrevo a decir, y corrígeme si me equivoco, déjame que el entrevistado sea entrevistador solo, aunque sea por 10 segundos. Total. O ante un juez, ¿verdad, querido? Tú que sabes tanto de auditoría. O sea, has dicho muchas personas importantes, el cliente, consejo de administración, sí, sí, o en una corte judicial, cuando te dicen, oiga, ¿usted cuál es la diligencia, ¿no? ¿Cómo se comportó? ¿Qué tipo de trazabilidad? Y ya digo, tú que sabes de auditoría, de confianza digital, me parece que es instrumental, ¿no es cierto, Manu? Es Es, crítico como ventaja es que es competitiva. Eso Es es, crítico y es crítico que se entienda desde arriba, ¿no? Y mi absolutamente. siguiente pregunta va a ir ahí, a ese desde arriba. Si tú estás ahora en un consejo de administración y Ujú. te piden resumir en una frase, en pocas palabras, qué es lo que tienen que hacer para garantizar de alguna forma que están haciendo una adopción de IA responsable, ¿qué les dirías? ¡Wow! Resumir para mí es un reto, ¿eh? Ya lo sabéis yo que no, es una broma, pero resumir, mira, voy a improvisar porque ya digo, todo esto está improvisado, me sale del corazón, como bien sabes, además seguro que la gente está viendo que estoy aquí en casa de pie atendiendo tu amable llamada y esta conversación, Manu, pero yo diría, si entienden su apetito de riesgo. Fíjate que de las muchas preguntas que podría coger y los muchos ángulos, de hecho no me has pedido una pregunta, me has pedido una frase, yo voy a dar una pregunta, porque yo si tengo que mirar a los ojos a la consejera delegada, al responsable de compras, a la directora financiera, al final es de las muchas cosas que podemos preguntar en ese viaje al cual hacía mención hace unos minutos, de la parte tecnológica, oye, a la parte más de instrumental del negocio, yo diría, pero vosotros, ustedes, entienden su riesgo? ¿Sabéis cuál es el factor de exposición? Que me encanta el concepto, en inglés es un acrónimo de solo de 2 letras, EF, Exposure Factor, ¿no? Oye,
¿Vosotros entendéis el factor exposición de cuán expuesta está la compañía? Sí, fantástico, me quito el sombrero. No, empecemos por ahí y a partir de ahí, lógicamente, mitigación de riesgo, contramedidas, pero la primera pregunta, y además has inteligentemente, como siempre, has introducido la IA en la pregunta, o sea, se me ocurre que la podría expandir a ciberseguridad, a la nube, a tal, pero has dicho ya, vale, cojo tu carta, Manu. Vosotros, ustedes entendéis la IA y su riesgo, pero frente a tu factor de exposición, ¿dónde están tus datos? ¿Cuáles son las fuentes sobre que la IA super correla información? No digo correla información, sino ya me invento el super, lo pongo en máximos, ¿verdad? Porque, y creo que esto también lo agradecerán las y las personas que nos ven, el hecho de con malos datos se obtiene una mala IA. Con una mala base de datos, unos datos que cuantitativa y cualitativamente son malos, no son regulados, o los has comprado en el mercado negro, o los has, Dios no lo quiera, robado, con una mala IA, perdón, con unos malos datos, discúlpame, con unos malos datos se obtiene una mala IA. Y entonces en esa pregunta yo me encontraría muy cómodo mirándole a, ya digo, a la consejera delegada, al director financiero, a la jefa de compras a los ojos y pero vosotros entendéis el apetito de riesgo, el factor de exposición, cuál es el límite, entendéis la parte, incluso me atrevo a decir, ética y de transparencia que tienes que comunicar inequívocamente a tu gente, ¿no? Clientes, proveedores, por supuesto, empleados y empleadas. Y a partir de ahí, Manu, empieza el viaje. El juego, el partido empieza en esa pregunta. Después hay muchas, ¿no? Jugamos por la banda o jugamos en defensa, pero ¿vosotros entendéis de lo que estamos hablando y el apetito, sobre todo, de riesgo, de factor de exposición? Me parece que ese es el inicio de la conversación, que me parece mágica, de verdad que sí. Qué gran viaje, la verdad. Sin duda, Eh, sin duda. Te voy a hacer una última pregunta y yo creo que esta es el mayor reto, pero es que yo sé Vaya, que tú vaya. vives para esto. Has hablado antes de computación cuántica y yo entiendo que hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo que no sabe lo que es. Entonces, si tuvieras que explicar la computación Wow. cuántica sin hype, sin ciencia ficción, ¿cómo lo harías? Y luego, Uf. cuando mezclas computación cuántica con IA, con datos, con ciberseguridad, con tecnología, ¿dónde te Ajá. lleva ese viaje, amigo? Wow, ok. Voy a intentar sintetizarlo, que no es sencillo, porque me has preguntado probablemente o seguramente de la disciplina más en el límite de la parte tecnológica. Voy a intentar sintetizarlo, pero voy a ver si lo digo bien. Eh, Estoy seguro que sí. gracias, Manu, gracias. Me da confianza. La computación cuántica es esa rama de la ciencia que, siguiendo las leyes de la mecánica y la física cuántica, que son diferentes de la manera que nosotros entendemos el mundo, la física newtoniana, determinista de entender el mundo, siguiendo las leyes del reino de la física y la mecánica cuántica, nos permiten hacer cosas con partículas a nivel subatómico que nunca habíamos pensado que haríamos. Si la gente creo que entiende que un ordenador normal o los famosos racks de los centros de datos, que tú conoces bien, por cierto, pues bueno, pues esa es la tecnología que tenemos hoy y que tendremos por muchas décadas, ¿verdad? Pero los ordenadores cuánticos nos permiten, y esto les va a encantar a los que nos escuchen y espero que a ti también, nos permite congelar la luz, un fotón de luz, para en nanosegundos operar sobre él, porque se da una circunstancia única en el mundo de la física cuántica que se llama superposición. Hay un fotón de luz que literalmente está en dos estados a la vez, está en la longitud de onda en dos lugares a la vez, y precisamente eso nos permite hacer cosas que tradicionalmente no podríamos. Una vez hecho eso, la computación cuántica presenta muchos retos, sobre todo la potencial oportunidad de romper cifrado. Y aquí hago una pausa dramática porque creo que esto merece el... ¿Cómo ha dicho? ¿Ha dicho el entrevistado? Sí, sí. Romper cifrado es romper secreto. Cualquier secreto. Cualquier secreto conocido por el ser humano hoy, independientemente de la técnica de cifrado, de encriptación, si quieres que lo diga así, tenemos. Entonces, eso merece unas conversaciones, merece a lo mejor adoptar lo que se llama criptografía postcuántica, pero no me voy a meter ahí, porque no tenemos el tiempo y tampoco quiero aburrir técnicamente a los oyentes, pero esa rama de la ciencia brillante, muy en el límite, pero que presenta retos no mañana, no el año que viene, Manu. O sea, no estoy hablando de una disciplina de que tengamos todos y todas que volvernos locos con la cuántica para mañana,
pero sí empezar a hacernos las preguntas adecuadas, porque esto es una disciplina y el reto que supone de romper secreto, no de aquí a 70 años, mano. No de aquí a 50 años. Si fuera 70 o 50 años, es un mensaje futurista. No, es un mensaje a futuro, pero no futurista. ¿Por qué? Porque el reto nos viene, mano, a 7, 9, quizás 10 años, pero la conversación de proteger información, pues yo qué sé, como la nueva fórmula de la aspirina, que la esté generando, el ibuprofeno, estrategias militares, códigos nucleares, estrategias de defensa, diseños, por ejemplo, de naves espaciales que a lo mejor en alguna década nos llevan a Marte. Entonces, todas esas cosas que están protegidas por secreto, un ordenador cuántico suficientemente potente que aún no tenemos hoy, pero tendremos en 2035, 2037, 2032, 2040, pero pronto, no de aquí a 70 años, merecen la conversación ahora. Esa es la manera de sintetizar algo que yo explico en horas, pero lo he intentado Lo resumir, sé. amigo. Ahí estaba el reto, pero es verdad que mucha gente me ha preguntado estos días desde que lancé el episodio 0, bueno, ¿y quién es Ramsés Gallego? Yo a todo el mundo le decía lo mismo, es una persona que es capaz de explicarte lo más complejo del mundo, como, o una de las cosas más complejas del mundo, como es la que te he preguntado, de una forma que todo el mundo lo pueda entender. Y eso es un don, amigo, y eso Gracias, gracias, hay gracias. que distribuirlo y difundirlo. Gracias, gracias. Ahora, mira, hay una frase que proyecta y que me provoca de una manera especial, y es que la confianza digital no empieza en la tecnología, sino que empieza en las personas que deciden cómo usarla, ¿no? Me Y quiero encanta, llevar el bloque a me qué encanta. hacemos con lo que sabemos, ¿no? O sea, en tu caso, después de tantos años divulgando, instruyendo, Ujú, acompañando ujú. también, como te decía antes, ¿qué pequeño trozo del mundo intentas mejorar? O dicho de otra forma, ¿cómo se puede hacer el bien desde la tecnología? Pues mira, Manu, me gusta de nuevo porque es haciendo las preguntas correctas a la gente correcta en el momento correcto. Que no es sencillo, pero es posible. Mirando a la gente a los ojos, como yo estoy ahora mirando a la cámara y seguro que todos y todas las que nos están viendo, pues me ven ahí inequívocamente mirando a la cámara, es haciendo, y lo digo y lo uno con una respuesta anterior, entendiendo qué está en juego. Porque lo que está en juego, ya sea con cuántica, lo acabo de explicar hace un momento, intentándolo con el tema de secreto, lo que está en juego es si no hacemos lo correcto con la IA, lo que está en juego si no tratamos los datos de manera adecuada, lo que está en juego si no tenemos trazabilidad inequívoca. Insisto, tú que sabes tanto de auditoría y de confianza digital, es que si no tenemos esas respuestas, lo que tenemos es caos. Lo que tenemos es ventana de oportunidad para que las y los cibercriminales nos asalten. Y después nos ponemos las manos en la cabeza. Entonces, a tu pregunta, voy por el mundo, pues intentando ayudar, divulgando, por supuesto, mi compañía vende cosas e intento vehicular el mensaje de valor de mi compañía, pero cuando no llevo explícitamente el gorro de mi compañía de DXT, que insisto, lo hago 24 horas al día, 7 días a la semana, es un privilegio, es un honor, pero ese Ramsés, presidente de ISACA, ese Ramsés que como sabes es un ISACA Hall of Fame, estoy en el Salón de la Fama de ISACA y es un privilegio, ¿verdad? De solo hay 30 en el mundo. Entonces, ese Ramsés, buena persona, que hace 30 minutos te decía, pues intenta eso, ¿no? Explicar a los gobiernos del mundo, cuando estoy en Sudáfrica, ¿no? Que me acuerdo que hace años les ayudé, les aconsejé para lo que hoy es su Reglamento General de Protección de Datos. En Sudáfrica se llama POPIA, Protection of Privacy Information Act, el acta. Bueno, pues intentar ayudar, pero intentar ayudar porque lo que decía hace 30 minutos, es que para los malos lo van a intentar. Que haya gente mala, eso es yin y yang, es Adán y Eva, es al final va a pasar. Es decir, Adán y Eva en el sentido de la manzana, la serpiente, la tentación, pero que haya gente mala no podemos evitarlo. Lo que sí que podemos hacer, hermano, y en eso he construido una carrera alrededor de ello, y tú también, el proteger y defender, robustecer el castillo, hacer las preguntas correctas a la gente correcta en el momento correcto. Algunas cosas las haremos bien y otras mal, pero en el viaje, ya te digo yo que robusteceremos, bueno, haremos más sólido el castillo, ¿no? Entenderemos que la fortaleza llena de gente, de hijos, de padres, de madres, de amigos, de joyas, de dinero, de información. La fortaleza, protegeremos a personas y a cosas. Y eso creo que es la manera. Y hacerlo aquí, en Belgrado, en Sudáfrica, de aquí un par de semanas, Chile, Santiago de Chile. Y en la misma semana, mano, que sé que lo hablamos el otro día, en la misma semana estoy en Malasia. O sea, Sí, Santiago sí. de Chile, que está ahí abajo, muy lejos,
en la misma semana creo que me interesa más, en vez de volver a Europa, dar la vuelta y ir por el otro lado, ¿no? Entonces, ese es ese Ramsés que, oye, gobiernos del mundo, hospitales del mundo, plantas de energía eólica del mundo, empresas de transporte, colegios, por supuesto, hospitales, vamos a intentar robustecer, porque las malas y los malos lo van a intentar, ya sea en la nube, en cuántica, en protección de la información, en seguridad de aplicaciones, y sobre eso mira, es una palabra que no he utilizado en estos 34 minutos que llevamos hablando, y espero que se entienda. Hay que obsesionarse con proteger y defender, porque los malos y las malas están obsesionadas con atacar y destruir, con hacer el mal, y eso creo que merece, bueno, merece esa situación de posición de defensa que tenemos, claro, claro. Totalmente, totalmente. Sí, sí, cuando estaba respondiéndome esta pregunta me han venido tres palabras a la mente. ¿Vale? Comunidad, comunidad, servicio Sí. y orientación, ¿no? Entonces, Ujú. has mencionado Isaka. ¿Qué significado, qué papel tiene Isaka en comunidad, en servicio, en De- liderazgo, en protección? Muchas gracias, Manu. Muy rápidamente, ISACA es una organización con más de 50 años, una organización sin ánimo de lucro que básicamente es conocida por sus certificaciones de reconocido prestigio mundial, tanto en el área de auditoría, de ciberseguridad, de gobierno de la empresa digital. Yo soy el orgulloso presidente de ISACA Barcelona. Hay 226 capítulos en todo el mundo, es decir, no es una asociación pequeña, más de 180.000 personas que tienen una certificación de ISACA y que utilizan en su día a día, lo cual, insisto, cerebro. Tienen, entre muchas otras iniciativas, su Salón de la Fama, mencionaba hace un momento, a mí en 2024 me incluyeron, ¿verdad?, en ese Salón de la Fama, y eso siempre, siempre es chulo y está bien. Pero mira, y si me permites, ese Isaka, y lo uno con algo que decía, me parece, en tu pregunta 2 o pregunta 3, yo intento devolver lo mucho que me ha dado. Yo he estado en no sé cuántos capítulos por el mundo, capítulos son las delegaciones de Isaka, pues intentando aportar, intentando contribuir. Entonces también Isaka, supongo que me da lo mucho que yo intento dar, o al revés, yo estoy dando lo mucho que me ha dado. Tuve el placer hace unos años de estar 3 años seguidos en el Consejo de Administración mundial, no ya solo en el capítulo de Barcelona, sino mundial. Yo, por ejemplo, recuerdo haber votado a favor de generar y construir, y de hecho mi nombre está ahí, el marco de gobierno de COVID, del Control Objectives for Information Technology. Ya sé que se pronuncia como la pandemia, pero no tiene que ver nada con la pandemia. Es COVID, pero ese marco, pues yo me enorgullezco de no solo haber votado para que se cree, sino además soy coautor, ¿no? Entonces, de nuevo, tú has dicho comunidad, has dicho contribución o guía, ¿verdad? Orientación, me parece que decías. Es que lo suscribo, porque es ese Isaac en el que intento devolver, y sigo intentándolo, y lo hago a diario casi, lo mucho que me ha dado, ¿no? Porque es comunidad, porque es orientación, es compromiso, y te añado otras que han salido en esta charla, Manu. Es disciplina, es visión, es compromiso, es tenacidad, es eso, ¿no? Propuesta y promesa, ¿verdad? Sí, 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 señor, sí, señor. Totalmente, totalmente. Y pequeño inciso para que se vea la magnitud de lo que eres, si yo Ujú. no estoy equivocado, dentro de esos 180.000 profesionales que hablabas, Hall of Fame, Sí, solo sí. hay 30 personas en el Eso mundo. es, Tú eso eres es. una de esas 30 personas, eres el Sí, señor, único español sí, en esas señor, 30 sí, personas señor. y es un orgullo que tenerte y que nos representes, porque para mí eso también es marca España y quería hacer ese inciso. Muchas Hablabas de gracias. que tú intentas devolver a Isaac lo que te ha dado. Ujú. Eh, ¿Qué te devuelve a ti enseñar en un plano ya más personal? A lo mejor no también es profesional, porque yo sé que tú eres profesor, pero en ese plano profesional de enseñar, ¿qué te devuelve que no te da otro reconocimiento formal? Y lo voy a unir con otra pregunta Sí, que tengo sí. es, ¿qué te gustaría ver en una persona a la que enseñas o has enseñado que mantenga dentro de 10, 20 años? Qué bonito, porque además, y sonrío y de nuevo tengo la piel de gallina porque ya me ha pasado. O sea, de hecho, esta respuesta la voy a enmarcar en presente, pero ya me ha ocurrido. Ya digo, tengo una edad, tengo un viaje, he sido y soy profesor orgulloso en muchos ángulos. Me fascina ver cómo gente a la que he dado clase de ciberseguridad, en el máster de ciberseguridad, en una o en otra universidad, en diferentes países. Noruega, estuve cenado en Noruega, y en la audiencia vino aquella alumna, chica, monísima Katia, ¿verdad? 23 años en su momento, ahora ya una chica de 31, hostia, que era la CISO de una empresa profesor, profesor. Y mira, se me pone la piel de gallina porque dices, es que yo le he estado enseñando, y mírala, ¿no?
O a Bruno, ¿verdad?, de Portugal, que resulta que ahora, bueno, está en Brasil, pero vamos, un portugués que cuando estuve hace nada en Sao Paulo, oye, profesor, si estás en la ciudad, y profesor, desde el respeto, por supuesto, desde la admiración, ¿no? Entonces, qué reconfortante es, más allá de que, por supuesto, tienes una compensación económica por dar las clases y por entregar valor, pero de verdad, ¿eh? Y lo digo con una sonrisa, vamos, no puedo hacerlo más grande. Qué maravilla de que lo que has enseñado y que años después te digan, oye, qué bien me fue cuando me explicaste. Por cierto, sabes, y uniéndolo con cuántica, yo vengo hablando de cuántica desde 2017, ¿vale? O sea, que no es porque ahora más o menos esté de moda, ¿no? Entonces, qué maravilla cuando te dicen, recuerdo cuando nos decías, profesor, cuando empezabas a hablar de cuántica, recuerdo cuando... Eso es una maravilla, es una recompensa, ya digo, más allá de lo económico, por ejercer de profesor, eso es maravilloso. Poder ver cómo influencias, cómo le das forma, ¿no? Cómo de alguna manera estás dando forma, por supuesto yo y el resto de profesores, ¿no? De esos cursos, pero a alguien que en sus 30 y algo, y en sus 40 y algo, y en sus... Oye, pues va también a seguir salvando el mundo, ¿verdad, Manu? Va a seguir hablando de auditoría, confianza digital, gobierno de la empresa. Esto me parece que es súper, es una gran recompensa y reconfortante, absolutamente. Sí, sí. Qué maravilla, amigo, qué maravilla. La verdad, escucharte, es que, o sea, saber mucho y ser generoso con lo que sabes. Y es que es una cosa que a mí me maravilla de ti. Muchas gracias. Te voy a llevar ya hacia el cierre, porque una de las premisas que me puse cuando estuve pensando en I Have a Dream es que quiero que sea un espacio no muy largo, sino Ajá, que lo podamos acotar para que se pueda escuchar de una o dos veces y demás, ¿no? Entonces, me gustaría que cerrases tu episodio con lo vale, que tú quieras, con lo que tú sí, nos quieras decir. Te voy a pedir dos cositas. La sí, primera, que nos dejes una, dos personas máximo que, que te hayan movido, que te hayan influido de alguna manera, que yo pueda vale, llegar a ellas a través de ti y que vale, te gustase ver en este formato, en vale, este espacio, en esta vale, entrevista. Y la segunda, bueno, esto que vemos en la tele, ¿no? En ciertos programas o en otros podcasts de los regalos, a mí me gustaría que nos hicieras un regalo no ajá. material, pero que nos regalases, pues, no sé, lo que tú quieras, una frase, una reflexión, un pensamiento, una canción, un libro, un capítulo del Wow. libro, una serie, una peli o algo que no te haya dicho. Algo que para los que nos están escuchando sea un regalo. Wow, ok, vale. Vamos a empezar por la parte final. Algunas frases y tal. Después te digo las solo dos personas. Estoy pensando ya en tres. Fíjate lo que te digo mientras me preguntabas. Pero bueno, voy con las frases. Que tampoco te voy a dar una, si me lo permites. Como primer invitado, me permito Es el, tu el cierre, lujo. Hasta, es tu a cierre. no ser que me cortes, ¿eh? No, te digo, No te voy a por ejemplo, cortar. una frase, sabes que mis presentaciones a veces tanto inician como acaban pues de una manera intentar inspiracional. Y mientras construía en mi mente la respuesta, mira, se me ocurre una frase, te diré alguna otra, pero si me lo permites, pero de la Madre Teresa de Calcuta. Menudo personaje también, ¿verdad? Para sugerir, o sea Brutal. que creo que es inspirador, pero entre las mágicas cosas que nos dejó la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, hay una frase que es, hablando de la hora, hablando de estos 42 minutos que llevamos tú y yo hablando de inspiración, de dedicación, de hacer el bien, ¿verdad? Madre Teresa de Calcuta, se me ocurre la siguiente frase de la Madre Teresa. El ayer ya se ha ido, el mañana todavía no está aquí, todavía no ha llegado, solo nos queda el ahora, Manu. Solo nos queda el ahora. Y dice ella, empecemos. Let us begin. Y me parece que sí, que ayer pasaron cosas, mañana seguro que pasarán otras. ¿Y ahora? ¿Y ahora, querido? ¿Y ahora de proteger, de defender, de hacer las preguntas instrumentales, de gobernar, de todo lo que estamos, de trazabilidad, de auditoría, de obsesión, insisto, en positivo, pero obsesión, porque las malas y los malos están obsesionados? Yo creo que eso me parece bello y lo llevo a mis clases, volviendo a la pregunta o a la respuesta que decía hace un momento, ¿no? De llevarlo a, ahora es el momento en el que yo tengo que dar lo mejor de mí como profesor, como padre, como persona, como amigo, como entrevistado. Estoy haciendo lo mejor que sé porque es lo que mereces tú y lo que merece tu audiencia. Entonces, el momento del ya, el momento del ahora, ¿verdad? Una frase, yo que soy de Barcelona, aunque estoy pocas veces en la ciudad, pero soy orgulloso barcelonés, orgulloso catalán, orgulloso español, que como has dicho, llevo la bandera de España por el mundo, ¿verdad? Eh, una frase de Gaudí, de nuestro mágico arquitecto, Sagrada Familia, Casa Batlló, ¿verdad? La Pedrera, tantas cosas mágicas, el Parque Güell de Gaudí. Fíjate que
si las y los que nos escuchan hablan de, oye, de innovar, de querer ser originales, de cambiar el mundo, que sí, que lo celebro. Fíjate que Gaudí, de las mágicas miles cosas que nos ha dejado, tiene una frase bellísima que es: la originalidad consiste en volver a los orígenes. Y en volver a los orígenes, me parece que incluso al origen de esta conversación, querido, en mi caso, buena persona. Yo intento hacer lo mejor que sé. O los orígenes del ASIL, que no los que nos escuchen, oye, pues yo estoy en esto por la pasta, oye, yo estoy en esto porque quiero, lo que sea. Pero ser originales implica, decía Gaudí, que estaba obsesionado con la naturaleza, con volver a las raíces, ¿verdad? Pues él decía que la originalidad consiste en volver a los orígenes. Y ahí les invito a todas y a todos los que nos escuchan en este podcast, de una tirada, en 2 tiradas, en 3 tiradas, en el metro, en autobús, en el fin de semana, los que estén disfrutando de este primer capítulo de I Have a Dream, querido Manu, volver a los orígenes, a lo que te mueve realmente desde aquí, desde el corazón o desde la cabeza, ¿no? Volver a yo en esto por qué estoy. Insisto, y si es material y si es por la pasta, oye, pues adelante, pero yo por qué hago esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me motiva? Y eso me parece que es interesante porque te da propósito en la vida. Yo he hablado de misión y Qué visión, bueno. propuesta y promesa, pues ahí estamos. Y de las muchas canciones que puedo recomendar, si alguien tiene el tiempo de echarle un vistazo a las magníficas, más de 500 canciones de Bob Dylan, Bob Dylan tiene muchísimas, ¿verdad? Una de las mágicas canciones de Bob Dylan es The Times They Are A-Changing, los tiempos están cambiando. Fíjate, hace los años que la escribió, si alguien tiene el momento de echarle un vistazo a la letra, es maravilloso. Sobre todo porque además es inspirador, que dice que los últimos serán los primeros, que lo que es ahora presente pronto será pasado y lo que el futuro será presente. Es muy filosófica, es muy Bob Dylan. Recuerdo a todo el mundo que ganó un premio Nobel este caballero, ¿verdad? O sea que ojo con el artista. Pero bueno, se me ocurren estos 3 regalos, de las muchas cosas que se me ocurren, ¿verdad? Pero Gaudí, Madre Teresa y que los tiempos están cambiando, para bien o para mal, pero sobre todo que seamos parte de esa ecuación, y eso es lo que yo he intentado en estos minutos. De hecho, aunque no sé si lo tienes planteado, y sé que habrá un episodio 2 y episodio 3, y ahora te digo 2 o 3 nombres, ¿verdad? Cuando quieras hacemos episodio 1 bis en el Por episodio 12, o sea supuesto, que yo por encantadísimo supuesto. de volver, querido. Quiero dejarlo claro. Si esto se nos hace corto, cuando quieras, será un placer. Acabo con los 3 nombres. Mira, se me ocurre, porque además me has inspirado hablando de Isaka, también de españoles que tengan cosas que decir. Te voy a decirte 2 personas de Isaka que creo que aportarían mucho al I Have a Dream, creo. Uno, Carlos Manuel González, persona de una edad, de hecho él mismo en broma se llama el becanior, ¿verdad? Sí, que de beca, pero de senior, tío que te puede explicar muchísimas cosas, reconocido también con otros premios, pero internacionalmente por Isaka. Te invito, porque además con una perspectiva de edad maravillosa y con un humor wow, yo creo que es magnífico. Otra persona que te recomiendo, que esta quizás no la conoces, pero te invito a conocerla porque también está premiado por Isaka, es un valenciano, Javier Peris Peris, se llama Javier Peris, buen amigo mío y que pongo a tu disposición, o tú evidentemente le llamarás o le contactarás y tal, sobre todo porque tiene más certificaciones que yo, siempre hacemos la broma, tiene más gran slams que yo desde el punto de vista de certificaciones, y sobre todo es un profesor que sienta cátedra cuando habla, yo te lo recomiendo. Y si quieres un tercero, este es mucho más flashy, pero yo creo que te fascinaría y a la audiencia le fascinaría. Te voy a decir un atleta olímpico. Y sé que esto no está preparado, juro que esto no está preparado, lo que voy a decir, Manu no lo sabe, lo prometo por mis hijos. Un atleta olímpico ha vestido la camiseta de la selección española, es un ex jugador de baloncesto, a día de hoy aún tiene récords de la Euroliga, a día de hoy está retirado. Ferran Martínez, Gran número Ferran. 4, si no recuerdo mal, 2 metros 13, ¿verdad? O sea que si al final le entrevistas o no, necesitarás hacer esto más largo porque no cabe en pantalla, es una broma, pero es alguien que desde el punto de vista de emprendeduría, desde el punto de vista, hablo de un deportista, este señor de tecnología, sabe mucho porque se ha dedicado después a ello, tío que ya digo, levanta la mano y se pega el mate sin saltar. O sea, Sí, entonces sí. yo creo que aportaría desde el punto de vista de tuve un sueño. Él además explica su viaje de baloncestista profesional llevando un Spectrum, un ordenador Spectrum. Confío que aún haya alguien que se acuerde de ello, los que tenemos una edad, pero es decir, alguien que vio
que la carrera del deportista profesional acaba pronto, 30 y pico, bueno, y cómo le da vida, ¿no? Entonces el tío es un business angel, es decir, es inversor, sabe de criptomonedas, sabe de cuántica, y sobre todo el guiño este de que usted, alguien que a día de hoy aún tiene récords en la Euroliga, que ha defendido la camiseta de la selección española, bueno, pues si él accede y si tú tienes la oportunidad de hablar con él y si tiene sentido para I Have a Dream, me parece que él tuvo un sueño y también lo está cumpliendo. Me parece que casa cualquiera de esas tres personas, se me ocurren 30 más, pero no quiero hacerlo más largo, Manu, pero cualquiera de estas tres creo que serían un gran aporte a I Have a Dream, sin duda que sí, sin duda que sí. Qué pasada. Es que cuando estaba conceptualizando a Hija Padrín y pensando en la primera entrevista, eh, tenía pues eso, unos pensamientos de hacia dónde iba a ir esto y demás, pero es que consigues que, vamos, no tenía expectativas porque sé que contigo tener expectativas da igual porque siempre las explotas y las llevas al máximo exponente, pero es una pasada en todo lo que has dicho, en las frases, en los tres invitados, la sorpresa de Ferran, que sé que acaba de escribir un libro, que lo tengo ¿Es verdad? pendiente de comprar y ¿Es de verdad? leer ¿Es verdad? porque me interesa mucho y, bueno, una pasada. Escucharte es un placer, amigo. Nos podríamos estar aquí días. Sin Prometo duda. volver a traerte porque podemos estar otros 50 minutos hablando de cosas totalmente distintas y van a Eso ser es, cuando increíble, quieras. o puedes Claro que estar, sí. porque aquí todo el foco es tuyo. Escuchándote todavía se me queda una idea resonando mucho más, que es que, o sea, hay personas que enseñan, ¿no? Pues una materia, algo, una profesión, pero hay personas que enseñan algo más, que es una forma de estar en el mundo, y tú eres una de esas personas y nos enseñas mucho. Así que te quiero dar las gracias. Me ha puesto a mí también la piel de gallina la frase de la Madre Teresa de Calcuta. Te quiero dar las gracias por haber estado. Te quiero dar las gracias por estar, no solamente hoy aquí conmigo, sino en mi vida ahora. Te quiero Ujú. dar las gracias porque sé que vas a seguir estando Sin duda. y te quiero dar las gracias por hoy. Gracias a ti, Manu. Yo las recojo porque sé que son de corazón, pero te las devuelvo y me atrevo a devolverlas a las y los que los escuchan. Sé que son 50, 51 minutos de conversación. Como te he dicho antes, yo he intentado hacerlo lo mejor que sé como entrevistador, pero porque es lo que tú mereces y porque es lo que merecen las y los que nos escuchen, estén en el autobús, en el metro, en el sofá o donde estén, en el móvil o en el ordenador o donde estén. Y bueno, pues ese viaje que si quieres que debe tener un capítulo 2 con otros temas, ya digo, después de que entrevistes a mucha más gente que tuvo un sueño, ¿verdad? Que tuvo un dream, una hija dream, pero ¿sabes qué, amigo? Estaré aquí, las gracias te las devuelvo en mayúsculas y nada, encantadísimo, lo he pasado magnífico y deseando que haya otra oportunidad, de verdad que sí. Gracias por mi parte también, Manu, muchísimas gracias. Gracias de corazón y a los oyentes, a los que estáis al otro lado viéndonos o escuchándonos, muchísimas gracias por estar ahí, por toda la ayuda y las buenas vibras que me habéis mandado esta semana, que la comunidad siga creciendo y nos vemos en el próximo episodio de Jafadrín. Muchas gracias.